Mis queridos hermanos, como lo habíamos anunciado desde el domingo anterior, estamos hoy iniciando un nuevo año litúrgico. El año litúrgico propio de 2024-2025. Hermanos, ¿qué nos presenta el Señor hoy en su palabra? Que debemos ser absolutamente fieles a Jesucristo en todas las circunstancias que se estén presentando en nuestra vida. Y ciertamente, hermanos, que viene muy al caso todo esto, porque ciertamente tenemos que reconocer que las circunstancias que ya se comienzan a presentar son ya bastante críticas, bastante difíciles, y lo van a hacer más todavía en un futuro próximo. Y no solamente me estoy refiriendo a catástrofes de orden natural, sino que me estoy refiriendo sobre todo a la situación histórica, a la situación eclesiástica. Sabemos que el enemigo continuamente trata de infiltrarse en la iglesia, y especialmente en la jerarquía misma de la iglesia. Y el asunto se agrava mucho más todavía cuando el enemigo se infiltra en la alta jerarquía de la iglesia, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Y entonces esto genera una persecución muy fuerte y muy constante, muy sutil, muy engañosa, pero muy fuerte, especialmente contra los que queramos ser fieles a Jesucristo en la única iglesia verdadera, la iglesia católica verdadera. No las aparentes iglesias católicas que siguen a hombres y que siguen filosofías totalmente paganas, que es totalmente diferente y opuesta a la verdadera iglesia católica fundada por Jesucristo desde el tiempo de los apóstoles. Insisto en esto, hermanos. Recordemos que la iglesia no fue fundada por ningún concilio, ni después de ningún concilio. La iglesia fue fundada directamente por Jesucristo desde el tiempo de los apóstoles. Y desde ese momento ha sido la única iglesia verdadera. Por tanto, no podemos ponerle atención a quienes pretendan cambiar la iglesia, a quienes pretendan refundar la iglesia. No podemos ponerles atención, no podemos serle fieles a ellos, sea quien sea. Tenemos que ser fieles a la única iglesia en la cual realmente se le da el culto debido a Jesucristo y se siguen sus mandamientos. Y la única iglesia verdadera en la que se sigue el culto a Jesucristo es la iglesia en la cual se celebra el culto, se celebra la liturgia conforme a lo que fue establecido prácticamente desde el tiempo de los apóstoles también. No el culto establecido por pontífices posteriores. Y me refiero muy claramente a lo que pretendió establecer Pablo VI después del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque esa misa Novus Ordo, que es la de Pablo VI, tiene oraciones muy ambiguas que permiten la infiltración de errores litúrgicos que van directamente contra Dios y contra la verdadera iglesia.
Pero ya no se puede confiar en asistir a esas misas. Puede que todavía sean verdaderas, siempre y cuando se respete exactamente la frase que implica las palabras de la consagración. Hay que estar muy claros en esto, hermanos. Porque incluso, aún conservando las palabras verdaderas de la consagración, dependiendo de los signos de puntuación, pueden cambiar de sentido. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es no asistir a esos, ni fomentar que otros asistan a ello. La única liturgia, el único culto que nos da la seguridad de ser el verdadero, es el culto de la tradición. Porque está realmente, vivamente centrado en Jesucristo. No en el hombre, que es otro de los errores que se encuentran en todas las oraciones de la misa Novus Ordo. La misa Novus Ordo es celebrada por un hombre, un sacerdote, que por el sentido de las oraciones es ese sacerdote, es ese hombre el que se dirige a Dios, lo cual es un error. La verdadera Santa Misa no es celebrada por ningún hombre, ni siquiera por el hombre que es sacerdote. La verdadera Santa Misa es celebrada, es ofrecida directamente por Jesucristo a través de la persona del sacerdote. Bueno, esto hay que entenderlo muy bien. Y aunque no se logre entender en su plenitud, ese es el misterio. Es Jesucristo que a través del sacerdote celebra su sacrificio perpetuo. Y por eso, queridos hermanos, la Santa Misa, el sacerdote debe celebrarla con profundidad, viviendo exactamente lo mismo que Jesucristo vivió y sigue viviendo en la Santa Misa, su sacrificio, su entrega oblativa para la gloria de Dios y salvación de las almas. Hermanos, les recuerdo todo esto y les explico esto para que iniciemos el año litúrgico con el propósito de vivir todo este año litúrgico, todo este año de 2024-2025, hasta el siguiente primer domingo de Adviento, que dura todo este año litúrgico, en un verdadero sentido litúrgico eucarístico. No en un sentido puramente humano, sino en una auténtica vivencia centrada en todo el misterio de Jesucristo nuestro Señor, que es quien sigue ofreciéndose a lo largo del tiempo y en todo el espacio a la gloria de Dios Padre. Porque tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el pecado que comete cada ser humano, a quien primero ofende, es a Dios. Es al Dios uno y trino. Ahora bien, nadie tiene el mérito suficiente para alcanzar el perdón de Dios sobre ese pecado. Nadie. Solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no solamente es hombre, sino que es Dios. Entonces, Jesucristo, al continuar celebrando su sacrificio, lo continúa celebrando como Dios y hombre. Exactamente como lo vivió en el Monte Calvario. De la misma manera lo sigue viviendo en cada Santa Misa.
Y entonces lo mismo que Cristo vive en la Santa Misa, lo vive el sacerdote. Es Jesucristo que se presenta a la justicia del Padre en lugar de la humanidad, en lugar de la Iglesia, en lugar de cada católico. Y esto no lo puede hacer sino solamente Jesucristo. Solo Él tiene el mérito, solamente Él tiene el poder para presentarse en lugar nuestro ante la justicia del Padre. Ningún otro ser humano tiene mérito para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer precisamente todos nosotros? Tanto los sacerdotes como ustedes los fieles. Unirnos profundamente, sumergirnos profundamente en el misterio de Cristo y con Cristo y en Cristo, ahí sí, presentarnos ante el Padre. Y esto se hace específicamente, concretamente, plenamente en la Santa Misa. Es esa la forma en que ustedes pueden entonces participar fructíferamente en la Santa Misa. No es una participación pasiva, es una participación plenamente, profundamente activa. Se equivocan aquellos que dicen que ustedes están pasivos en la misa. No, ustedes están participando de lo que Jesucristo en el sacerdote continúa viviendo. Entonces, hermanos, unámonos a Jesucristo. Unámonos a Jesucristo durante este Adviento. Porque hay otro aspecto importantísimo que también debemos conocer, aunque no lo lleguemos a comprender plenamente, hermanos. En la Santa Misa, ciertamente lo primero, lo más importante que se vive es el sacrificio de Cristo. Pero no se vive solo el sacrificio de Cristo. Se vive todo el misterio de Cristo. Por tanto, en la Santa Misa se vive la encarnación de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Santísima Virgen María. En la Santa Misa se vive toda la infancia y toda la juventud de Jesús. En la Santa Misa se vive todo el proceso apostólico de Jesús, los 3 años apostólicos de Jesús. Desde su bautismo hasta su pasión y muerte en la cruz. Se viven todos los milagros que Cristo realizó y continúa realizando en el tiempo y en todo el mundo. Se continúa viviendo toda la doctrina, toda la enseñanza que Jesucristo nos dejó en el Santo Evangelio. Y que también nos dejó a través de los apóstoles que escribieron las cartas apostólicas que se contienen en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. En la Santa Misa se vive absolutamente todo lo que es la fe católica. Y en la Santa Misa se vive también el preludio de la resurrección de Jesucristo en cada católico que la vive de verdad. Y de esa forma entonces la Santa Misa nos da la fortaleza, la sabiduría, la prudencia, la constancia, la perseverancia necesaria para vivir en santidad. Y de esa forma merecer entonces en Cristo el reino eterno. Por eso, hermanos, la importancia enorme que tiene el vivir la Santa Misa. Vivámosla entonces, hermanos. La Santa Misa es el misterio de Cristo completo. Por supuesto, vuelvo a repetirlo, centrado especialmente, no únicamente, en su sacrificio. Porque para eso se hizo hombre el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios.
¿Por qué insisto en esto? Porque hay un hereje, no voy a dar su nombre, ustedes ya deben imaginarse quién es, que se dejó decir que el Hijo de Dios, en cuanto se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, dejó de ser Dios hasta el momento de su muerte en la cruz. Es una herejía bárbara. Ahí está negando la divinidad de Jesucristo. Jesucristo no dejó de ser Dios en ningún momento. Desde que el Hijo de Dios se encarnó en el seno de María Santísima, continuó siendo Dios y continúa siendo Dios y hombre por toda la eternidad. Único Salvador, único Señor absoluto de todo el universo y de todo lo creado. Hermanos, vivamos entonces este Adviento en preparación precisamente al misterio del nacimiento de ese Dios que sin dejar de ser Dios se hace hombre. Y acepta vivir entonces todas las etapas del ser humano para redimir plenamente al ser humano. Acepta vivir como infante, acepta vivir como niño, acepta vivir como adolescente, acepta vivir como joven, acepta vivir como varón maduro, acepta vivir responsablemente todo su ministerio salvífico para salvarnos del pecado y darnos la posibilidad de ser santos. Entonces, hermanos, centremos nuestra vida de católicos, centrémosla en Cristo, centrémosla en Cristo. Con eso no quiero decir, hermanos, que tengamos que olvidar a los santos. No los podemos olvidar, son hermanos nuestros que primero que nosotros han vivido todo esto precisamente. No podemos tampoco olvidar mucho menos a la Santísima Virgen María, que es la más santa de todos los santos, inmaculada, y que vivió todo esto a plenitud, en plena unión con su Hijo, nuestro Señor. Tenemos que vivir todo esto en unión con todos los santos, en unión con María Santísima, pero especialísimamente centrados en Jesucristo. Él es el centro de toda la historia de la Iglesia. Él es el centro de toda la historia de la humanidad. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento estaba centrado, estaba preparando el misterio de Cristo. Cristo es entonces el centro del Antiguo Testamento, el centro del Nuevo Testamento, el centro de toda la historia de la humanidad, hasta la eternidad. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Cristo en todo lo que hagamos en nuestra mente, Cristo todo lo que tengamos en nuestro corazón, Cristo en todo lo que hagamos con nuestro cuerpo. Y si Cristo vive así, reinando en todo lo que somos y hacemos, hermanos, podremos evitar el pecado y viviremos en plenitud la gracia que Él ha conseguido para todos y cada uno. Vivamos centrados en Cristo. Preparémonos entonces para esa Navidad. Que esta Navidad que se acerca, hermanos, sea el nuevo nacimiento, sea el renacimiento de Jesucristo en todos y cada uno de nosotros. Y que nos haga capaces entonces de implantar el reino de Cristo a nuestro alrededor.
en la familia, en las escuelas, en los colegios, en las industrias, en las oficinas de gobierno, en las calles, en la enfermedad, en la salud, en todo. Que Cristo sea el centro absoluto de todo. De esa manera, el próximo 24 y próximo 25 de diciembre, podremos entonces a pleno corazón y a pleno pulmón decir gloria a Cristo. Como lo dice María Santísima, como lo dicen todos los santos. Y como lo podremos decir nosotros, si somos fieles, para toda la eternidad. Gloria a la Trinidad Santísima. Gloria a Jesús. Y gozo y eterno para todos los bienaventurados que participaremos, gracias al Señor, en ese reino eterno. Toda nuestra vida, desde Navidad hasta resurrección, desde Navidad hasta la ascensión de Cristo, desde Navidad hasta la efusión del Espíritu Santo, debe ser totalmente, plenamente centrada en Cristo. Lo demás vendrá por añadidura.